Hace pocos minutos que el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Fernando Villavicencio, presentó el 22 de junio pasado una denuncia por rebelión y terrorismo, esto relacionado con los actos violentos que se generaron durante los 18 días de protesta que fue convocada por las organizaciones indígenas, CONAIE, FEINE y FENOCIN. Está conmigo a esta hora de la mañana Fernando Villavicencio en conexión vía Zoom. Fernando, muchas gracias por atender esta invitación. El presidente ha sido categórico el pasado jueves a través de un diálogo con Infobae, uno de los medios de comunicación internacionales, al afirmar que 15 millones de dólares habría costado la protesta y que eso habría sido financiado, 15 millones de euros ha dicho, que estos habrían sido financiados por el narcotráfico. La relación que tiene con la denuncia presentada por usted despierta una cantidad de sospechas por los días violentos que vivimos en la capital de la República y por el escenario legislativo que mediante una acción del bloque legislativo de UNES pretendía que el 130, numeral 2 de la Constitución, sea aplicado en atención de que habría una grave conmoción interna en el país. Fernando, bienvenido. Buenos días, le miramos y le escuchamos. Un saludo, Wilson, y un saludo también a la audiencia. Efectivamente, he presentado algunas denuncias, esta que usted señala, sobre presunta rebelión y terrorismo, y también para que desde Fiscalía, que es el órgano encargado, se investigue no solo la participación de actores tradicionalmente extraños en esta paralización, sino también que se investigue el financiamiento de estos actores, de estos sectores peligrosos. También presenté una denuncia para que se investigue las operaciones irregulares, por ser suave, en la Asamblea Nacional. Todo esto en el marco de abundante información, estimado Wilson, solo para un ciego, sordo y mudo puede quedar claro de que este proceso que acabamos de salir de 18 días fue una confabulación política y terrorista para tumbar al gobierno, más allá de las legítimas reivindicaciones sociales que plantea y marca la agenda de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Es decir, ahora está en manos de la Fiscalía General del Estado determinar qué sectores, qué grupos financiaron estas operaciones, porque no es difícil entender que para haber realizado operaciones de tipo terrorista, como asaltar convoys militares, como utilizar armas de fuego, explosivos en varios barrios de la capital de la República y en otras ciudades del país. Esta no se trata de una movilización pacífica que, como en otros años, recibió el apoyo de la ciudadanía. Ahora, Además, Fernando, le el, pregunto, usted cuando formaba parte de la coordinadora de movimientos sociales o estaba apoyando en determinado momento movilizaciones, ¿cómo se financiaban esas movilizaciones? Porque había igual una gran cantidad de sectores movilizados, indígenas incluidos, la CONAIE, me refiero a los organismos sindicales, organizaciones sociales, barriales. ¿Esto cómo se financiaba y cuál es la diferencia entre aquellas movilizaciones de inicios de los 2000 y con las movilizaciones de ahora? desde la gran marcha de los 90, que éramos muy jóvenes, Wilson, Protagonizada por Luis cubríamos la Macas, movilización, entre otros. exactamente la gran marcha amazónica, desde el Puyo hasta Quito. Era una marcha cargada de color, de música, de alegría. No hubo un solo acto vandálico, uno solo. Incluso en las tomas de las iglesias, de la iglesia de Santo Domingo y otras, eran tomas pacíficas, casi con el acuerdo de la iglesia. Esa es una marca, un sello que ubica un tiempo y otro. Incluso podríamos advertir que en el levantamiento de octubre del año 2019
no advertíamos la presencia de estas estructuras muy extrañas que prácticamente ya comulgan con formas de lucha de guerrilla urbana y guerrilla rural. Pero es importante lo que pregunta Wilson Moposita. Para esa fecha, siempre el movimiento indígena recibió aportes. No sé si lo he dicho antes, pero esto es verdad. Fueron los sindicatos petroleros y los sindicatos eléctricos en esos años quienes apoyaron económicamente con importantes sumas de dinero para las movilizaciones indígenas. Pero quiero dejar claro que estas movilizaciones no tenían estos matices violentos como la que hemos visto estos días, entre los 18 días de levantamiento. Bueno, pero en el marco de esas movilizaciones del pasado, de los años 90, posterior a también a la primera, esta gran movilización que recuerdo yo, lo cubrimos, le pregunto, Fernando, posterior a aquellas movilizaciones, se dieron una cantidad de enfrentamientos con elementos de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, de la FESE, de la FEWE. Esa ha sido una tónica de estos enfrentamientos entre miembros de la fuerza pública e integrantes de estas movilizaciones. Estas características especiales con utilización de armas de fuego, con ataque a convoys, son elementos que se introducen quizá en las dos últimas protestas, las del 2019 y la del 2022. ¿Qué elementos tienen usted y el gobierno para pensar que el narcotráfico está atrás de todo esto? Porque se tiene que probar. La afirmación no creo que se debe quedar únicamente en eso, Fernando. Bueno, de que hay apoyo externo, hay apoyo externo. Yo le estoy contando cómo funcionaron las movilizaciones indígenas y campesinas en la década de los 90 y en el 2000 incluso. Sin duda, yo no conozco los aportes internos y los otros aportes externos que haya recibido y reciba la Confederación de Nacionalidades Indígenas y otras organizaciones. Además, yo creo que este es el momento para que la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN le digan al país y abran sus cuentas y sus libros de qué viven y de dónde les llega el dinero. Esta es una gran oportunidad. Lo que sí puedo advertir es de que los tres liderazgos actuales del movimiento indígena, me refiero a la CONAIE, FEINE y FENOCIN, están claramente marcados e identificados por el correísmo. Es decir, hay una visible penetración del correísmo al liderazgo indígena. Me refiero al liderazgo y no a la estructura misma, a la base del movimiento indígena, que nada tiene que ver, y esto yo quiero ser absolutamente preciso. Una cosa es lo que hagan los dirigentes y otra muy distinta, el anhelo, el empobrecimiento y la agenda de lucha legítima del movimiento indígena. Pero vayamos también un poco más allá. A mí me extraña sobremanera, y también yo exijo una explicación al movimiento indígena. ¿Cómo así no incluyen nunca en estas últimas agendas de lucha un solo punto de lucha contra la corrupción? Usted puede encontrar en la agenda de la CONAIE un solo punto de lucha contra la corrupción del gobierno de Correa y del gobierno de Moreno y la recuperación del dinero robado. Qué raro, qué extraño que a los pueblos indígenas, que son los más afectados, que han sido los más vulnerados por la corrupción en estas últimas décadas, no se les haya ocurrido a sus dirigentes incorporar un tema central de la lucha contra la corrupción en este país. Eso a mí me extraña. Lo otro, también tiene que explicar, porque nació del interior del movimiento indígena aquel reclamo y aquella exigencia de que el correísmo saque a su gente de la movilización indígena. No lo digo yo, lo dijo, Marlon lo han Santi. dicho varios dirigentes históricos del movimiento indígena. Y también tienen que explicar la presencia de importantes sectores rurales armados, como en el caso de Sucumbíos, también en la provincia de Pastaza y Morona, Santiago. Estamos hablando, Wilson, de un hecho especial que nunca ha sucedido en este país, de toma de instalaciones petroleras, de toma de instalaciones eléctricas con amenaza de suspensión de fluido. Esta Plantas no de es agua. una penalización, esta es una acción de terrorismo y sabotaje, de contaminación y posible envenenamiento de tanques de agua potable en la ciudad de Ambato. Esta es una acción criminal
Es decir, no pueden venir ahora a decir que esto no ha pasado. Tampoco pueden ignorar y botar tierra y humo sobre el incendio y la quema total de un cuartel policial en la ciudad de Puyo, una ciudad que fue otrora una ciudad tranquila. Tampoco pueden decir y opacar e ignorar que se robaron armas, escudos, municiones del cuartel de la provincia de Pastaza. Tampoco pueden, sí, ignorar y decir que no pasó el ataque armado a un convoy militar en la provincia de Sucumbíos o el ataque a otro convoy militar en la provincia de Pichincha o la operación de brigadas de la Revolución Ciudadana en las parroquias rurales de la provincia de Pichincha, como Calderón, Hualo, Cocotog y otras. Hay personas que están identificadas y son personas vinculadas ideológicamente a sectores de extrema izquierda. Es decir, esto tiene que investigarse. Y obviamente estas operaciones no son gratuitas. Alguien financia, alguien Fernando, le pone una pistola en la mano de un manifestante, por favor, Fernando, o que me digan entonces los señores de la Revolución Ciudadana. Pero mire, Wilson, ahora usted en redes sociales, solitos los correístas se identifican. Ellos solitos están diciendo, sí, yo aporté, yo aporté. Resulta que en efecto los correístas han aportado con lo que sea, víveres y otras cositas al levantamiento indígena, que fue un levantamiento pero Fernando, violento. una cosa es el correísmo y otra cosa es el narcotráfico. ¿O hay algún tipo de imbricación entre estos dos actores que ha identificado el presidente Guillermo Lazo y que lo está haciendo ahora usted? ¿El correísmo es una cosa y el narcotráfico es otra? ¿O tienen algún hilo conductor? Hay investigaciones que lleva adelante la Fiscalía y las unidades de inteligencia. No se olvide del último y reciente acontecimiento, uno de los mayores golpes de la policía al cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Cuáles son los hilos conectores y conductores que aparecen en este duro golpe al narcotráfico? Primero, la presencia de quien en el año 2009 era un joven militante de esta pandilla de los Nietas, ¿sí?, que intentó ser recuperado, insertado a la sociedad para utilizar los términos del correísmo. Hay una fotografía publicada en Diario Expreso donde está el expresidente Rafael Correa con este chico entonces, Leandro Norero Tigua, y también el ex canciller Ricardo Patiño. Parece que no convencieron mucho a este chico para que se inserte o se reinserte a la sociedad. Al final acabó convirtiéndose en uno de los capos de uno de los más peligrosos carteles del narcotráfico, que lideraba y debe seguir liderando desde la cárcel a los lagartos, a los lobos, a Pero los una tiguerones, a los fotografía en medio de un tigres. proceso de pacificación y de inserción o reinserción a la sociedad de grupos como los Nietas, como los Latin King, ¿probaría algún tipo de relación entre la actividad delictiva con la actividad política? Probaría lo que viene después, que este señor que se convirtió en capo y que está ahora preso, ¿dónde fue apresado? Fue apresado en una mansión que hasta meses atrás era de propiedad de otro de los capos, pero de otra estructura corrupta que manejó la venta y provisión de insumos médicos con sobreprecios en los hospitales. Me refiero a Javier Jordán, Pablo Mendoza y otros. ¿Sí? Este señor era el propietario de esa mansión, y este señor ha comprado otras mansiones. Y resulta que hay una red de empresas offshore que vinculan al señor Norero con el señor Jordán. Y de pronto aparece en un gran chapuzón en Miami el líder de la bancada de UNES, del correísmo, ¿sí?, me refiero a Ronnie Ronnie Aliaga. Aliaga, a quien Estados Unidos le quita la visa de forma simultánea. O Pero sea, usted... ya fue amonestado por UNES, pues acaban de amonestarle, de darle un tirón de orejas en atención a esa fotografía y él ha respondido como ha respondido el pasado día jueves, me parece. Él ha manifestado que una fotografía no prueba nada y que adicionalmente él no puede pedir los pasados judiciales a todos los que se reúnen con él. Palabras más, palabras menos, ya está amonestado. Ah, claro, ya no puede ir a ver a su novia en Miami, pero por la DEA, no porque UNES haya resuelto eso. Mire, lo que dice el señor Aliaga es imperdonable y le ponen una condición de paria en este país. O sea,
¿Cómo es posible que un legislador, un gran fiscalizador, el investigador de INA Papers, no haya advertido que el señor Javier Jordán lideró una red de corrupción que tiene 57 casos abiertos y una orden de captura? Solo al señor Aliaga se le pudo haber escapado esta información. También se le escapó la información de que el abogado Juan Carlos Carmignani estuvo en esa fiesta y era el representante de Javier Macías Carmignani, los testaferros o el testaferro de Lenín Moreno en el caso INA Papers. Qué hipocresía del señor Aliaga. Y después sale a decir que él está. Y exijo a Villavicencio, qué es lo que ha hecho por el caso INA Papers. Si él aparece en la casita de Javier Jordán con Juan Carlos Carmignani en la fiesta de la venta de la mansión de Salinas del caso INA Papers. Y le puedo contar 10 hechos más sobre la vinculación del correísmo y con el Villavicencio no ha narcotráfico. presentado una prueba, entre otras cosas, es lo que ha manifestado. Aparte de la ¿Cómo que no? fotografía, ¿qué otros elementos podrían, de cierta manera, vincular esta actividad delictiva con la actividad política? Cuando las cosas son tan claras, solo hay que ver, pues. Si está lloviendo, salgo y me mojo. Si han reconocido ellos, si se le ve clarito ahí gordo, lleno de vida, metido en la piscina con los corruptos, ¿qué otra prueba? Pero además yo pedí a la fiscalía que investigue. ¿Cómo que no? Pero el señor Aliaga esté tranquilo, que la DEA está investigando. Tranquilos, ya vendrán noticias frescas. El tema de esta posibilidad de que se descubra el financiamiento, más allá de las sospechas o evidencias para usted de las movilizaciones a través de la actividad del narcotráfico o dinero del narcotráfico financiando las movilizaciones, es necesario que la Fiscalía investigue minuciosamente y que se recaben algunas novedades, informaciones, documentos que entiendo yo posee usted y el presidente de la República para hacer una afirmación categórica, porque además el ministro de Defensa durante las protestas también fue absolutamente claro y contundente al hacer la afirmación, pero no hay otros elementos, pruebas, se deben hacer investigaciones y análisis de los registros contables para saber si es que en verdad fueron financiados, porque la movilización de 10,000, no sé de cuántas personas aproximadamente se movilizaron a Quito, evidentemente cuestan, señor Villavicencio. Volvamos a la matriz. Aquí no hubo una movilización nomás. Atrás de la movilización hubo una conspiración golpista. El golpe fue desactivado gracias a la reacción ciudadana. El 80% y más de la población no respaldó y no respalda estas formas violentas que adquirió esta paralización. Y eso tiene que quedar en claro. Primero, la CONAIE no representa al 100% de ecuatorianos. Sí, aquí hay una población mestiza que no está de acuerdo con la violencia, que no está de acuerdo en resolver los problemas por la vía armada, que no está de acuerdo con tomarse instalaciones, con envenenar el agua. No, esa no es una forma de lucha y de reivindicación. Aunque gran parte de la población, y yo personalmente respaldo sobremanera, la agenda de lucha del movimiento indígena. Es más, yo fui parte, ¿sí? Para que sepan, no lo he dicho, quien le pidió al presidente de la República que emita el decreto reduciendo el precio de los combustibles. Yo fui parte. Personalmente le pedí al presidente de la República. Estas son cosas que no pueden quedar así. ¿Cómo se confirma la intentona golpista? Con lo que pasó en asamblea, que está siendo investigado por la Fiscalía. Wilson Moposita, ¿quién pidió la investigación del presunto ataque informático, del ataque informático en asamblea? No fue Saquicela, fui yo. El 29 de junio, es decir, un día después, horas después, porque lo hice a las 10 de la mañana, horas después de estas acciones irregulares, de este ataque informático, yo fui a la Fiscalía y pedí que se abra una indagación previa. La Fiscalía abrió después una indagación previa. El señor Saquicela llegó 7 días después, asustado ya cuando apareció el informe, y querían esconder en el informe. Por eso se da cuenta que nadie sabía esta frasecita
de 6, 7 páginas que tiene el informe porque lo escondieron ahí. El que se dio cuenta fui yo, ¿sí? Que estaban escondiendo la frasecita que dice que desde una misma dirección IP, ¿sí?, se atacaron o se manipularon 4 curules que iban a votar no y les hicieron votar sí. Ahora la Fiscalía, en las próximas horas, tendrá ya que decirle al país de quién es esa dirección IP, dónde está ubicada esa dirección IP. Entonces, Wilson, aquí tiene que hablar la Fiscalía. Yo soy un legislador, hago lo que puedo y lo que debo en el plano político, pero yo soy absolutamente responsable y le he pedido a la Fiscalía que investigue tanto el financiamiento de estas operaciones, el contenido de estas operaciones, porque aquí no hay una movilización pacífica con base a la resistencia, no, aquí hay acciones terroristas y sabotajes que tienen que ser investigados y sus responsables procesados y encarcelados. Y también tiene que investigarse la participación del narcotráfico, porque es un hecho real, absolutamente real, o queremos ponernos una venda en los ojos. Acabamos de pasar de una serie de eventos brutales en las cárceles del Ecuador, dirigidas por los carteles de la droga, Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, acaban de matar al hermano de Rasquiña. Es decir, estamos viviendo una ola interminable de sicariato en el país y todo esto auspiciado por el narcotráfico. Mataron a 3 periodistas. ¿Quiénes? La gente vinculada al narcotráfico. Y también es cierto que en el gobierno de Guillermo Lasso, más allá de que me guste o no me guste el gobierno de Guillermo Lasso, se han dado las operaciones más importantes de lucha contra el narcotráfico. Y las cifras están ahí. En apenas 7 u 8 meses se han capturado cerca de 300 toneladas, una cifra que es 7 veces superior a lo que se capturaba en la época del correísmo. Entiendo que a alguien le molesta y le preocupa esto, pero por supuesto. Y también es cierto que se ha descubierto que el cartel Jalisco Nueva Generación, que el señor Leandro Norero Tigua, preso, mantuvo y financió operaciones políticas, pero por supuesto que está confirmado en algunos GATs municipales. El que ya está investigado es el caso del GAT de Manta, donde varias empresas del señor Leandro Norero Tigua firmaron contratos con el municipio de Manta, y el representante de estas empresas, el señor Daniel Mistele, apoyó la campaña electoral. Y también aparece el señor Mistele en varias campañas electorales de Alianza País, cuando era correísta. Esto recién empieza, tranquilos, tranquilos, hay una gran investigación atrás. Fernando, muchas gracias por atender esta invitación. Vamos a estar pendientes. Se nos queda el tema de la probable destitución, yo digo casi segura destitución de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamani. Muchas gracias, Fernando, por atender la invitación. Fernando Villavicencio es el presidente.